buenas noches a todas las personas que nos acompañan en el webinar de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Mi nombre es Camila Ángel, soy médica de Laboratorios Biopaz, desde la Unidad de Enfermedades Huérfanas. Queremos agradecerles a todos su participación y a la sociedad por el espacio. Sin mucho más preámbulo, quiero darle la bienvenida a la doctora Verónica Botero. Quiero que tengan presente que al final vamos a hacer una ronda de preguntas, entonces cualquier duda que tengan la pueden anotar en el chat y las mostraremos al final. Entonces, le doy la palabra a la doctora Verónica Botero, ella es especialista en hepatología y trasplante hepático pediátrico. Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación a la Sociedad Colombiana de Pediatría. Mi nombre es Verónica Botero, soy gastroenteróloga y hepatóloga pediatra. Actualmente soy la coordinadora del Servicio de Gastroenterología y Hepatología Pediátrica de la Fundación Valle de Lili y hago el seguimiento clínico de la unidad de trasplante hepático pediátrico. Hoy vamos a hablar del síndrome de Alagille, lo que significa las manifestaciones clínicas y el tratamiento médico, y también finalmente vamos a hablar del trasplante hepático en síndrome de Alagille. No tengo conflicto de interés, he sido conferencista para Lexion, Recordati, Nutriben y Valentec. Por esta charla recibo honorarios. Vamos a dividir la charla en estos tres segmentos grandes: las generalidades del síndrome de Alagille, el manejo médico y finalmente el trasplante hepático y sus indicaciones en esta patología. Van a ver a lo largo de las diapositivas un montón de fotos, todas son con autorización, generalmente son todos mis pacientes, algunas son de algunos artículos donde los referencio, pero tenemos pues la autorización de los pacientes. Bueno, ¿cuándo se describió el síndrome de Alagille? En la década de los 70, en el 1975, una publicación del Journal of Pediatrics, sale el doctor Alagille describiendo una hipoplasia ductal asociada con unas facies características, malformaciones vertebrales, algún grado de retraso psicomotor, retraso en el desarrollo sexual y un soplo cardíaco en un grupo de 30 niños, y describió ese síndrome. A su vez, en París, unos 6 añitos antes, habían publicado otros pacientes con las mismas características y este síndrome empezó a aparecer en la literatura más o menos desde esta década. Es la forma más frecuente de colestasis intrahepática. Recordemos todos que la forma más frecuente de colestasis extrahepática es la atresia de vías biliares, que aunque no es el motivo de la charla, lo voy nombrando como los tipsitos para que tengamos y para que tengamos en la mente cómo vamos a diferenciar ciertas patologías. El síndrome de Alagille tiene un compromiso multiorgánico con una incidencia de 1 en 30.000 a 70.000 recién nacidos vivos. Es de transmisión autosómica recesiva y principalmente se va a dar por dos alteraciones: una mutación en el gen JAK1, que es un gen involucrado en mucha diferenciación celular multiorgánica, por eso el compromiso es multiorgánico, es la mutación más frecuente en el 96% de los casos, y 60% de estas mutaciones son de novo. Por eso es muy importante tener que, aunque sea autosómico recesivo, 60% son de novo, entonces no va a haber como historia familiar. Entre el 2 y el 4% hay mutación en el gen NOTCH2, que es menos frecuente. Aquí, por ejemplo, vemos dos pacientes míos con síndrome de Alagille y su madre, la madre de una de ellos, pues con facies típicas de síndrome de Alagille, pero sin compromiso hepático, anictérica. En una publicación de una serie de casos que salió en Hepatology en el 2019, tenían la historia natural de 731 pacientes. Más adelante a lo largo de esta presentación les voy contando porque es muy interesante cómo el comportamiento de estos 731 pacientes, a 560 más o menos les hicieron el estudio genético y encontraron lo mismo reportado en la literatura. El 95% se debe a mutaciones en el gen JAK1 y 4% en el gen NOTCH2 y 70%, incluso más de lo reportado en la literatura, eran mutaciones de novo. ¿Cuáles son las principales manifestaciones clínicas? Un cuadro de colestasis con gamma GT elevada, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Unas facies características que son la cara triangular, con la frente abombada, el mentón como triangular, como la carita de pajarito.
Tengamos en cuenta que cuando los bebés son prematuros o son muy recién nacidos, estas fases no son tan claras, entonces muchas veces pasan desapercibidas. Casi en el 100% de los casos hay hepatomegalia al diagnóstico. La esplenomegalia es poco frecuente y esto tiene varias explicaciones. Primero, la esplenomegalia es frecuente cuando hay una cirrosis o una hepatopatía crónica y hay esplenomegalia por hipertensión portal. Y más adelante lo vamos a ver, pero el síndrome de Alagille, menos del 30% evoluciona en hepatopatía crónica. Por eso la esplenomegalia es rara. Hay ictericia, que es clara, prurito, porque como hay una ductopenia, hay una alteración en la circulación de las sales biliares que están aumentadas en sangre, entonces hay un prurito muy importante y una alteración en el metabolismo del colesterol y estos pacientes tienen una dislipidemia también marcada. Las manifestaciones clínicas de estos pacientes generalmente son secundarias a la colestasis tan severa. Entonces, hay un déficit de vitaminas liposolubles, recordemos que son la A, la D, la E y la K, que se manifiesta con alteración en la coagulación, con INR muy elevado, pero vamos a ver que a diferencia de los pacientes con una insuficiencia hepática o con una hepatopatía crónica, el INR corrige muy fácil con la administración de vitamina K, porque simplemente es por una malabsorción. Déficit de vitamina E, que se manifiesta con una disminución de los reflejos osteotendinosos. Entonces, en el examen físico uno ve que estos pacientes son hiporrefléxicos. El prurito marcado. Como todos sabemos, el prurito, por el desarrollo neurológico, aparece después del tercer mes de vida. Antes de los 3 meses, como no tenemos todas las terminaciones nerviosas, el prurito no se manifiesta. En los lactantes ya mayores de 3 meses, ¿qué vamos a ver? Vemos que se rascan mucho las orejitas, que hay lesiones en la carita, que están muy incómodos. Hay una alteración en el crecimiento porque estos pacientes tienen una especie de resistencia a la hormona de crecimiento, entonces van a tener una talla baja generalmente y por la osteopenia secundaria a la colestasis van a tener fracturas patológicas. Como les dije ahora, una hipercolesterolemia marcada, pero hasta ahora no se ha demostrado que esa hipercolesterolemia nos dé algún riesgo cardiovascular. Es muy rara la alteración de la función sintética del hígado antes del primer año de vida. Como les dije, esta patología es secundaria, las manifestaciones son secundarias a la colestasis, pero menos del 30% de los niños van a desarrollar una cirrosis o una hepatopatía crónica en los primeros años de vida. Entonces es poco probable que veamos que el niño esté con ascitis, hipertensión portal, hipoalbuminémico, etc. Vamos a ver las manifestaciones a nivel de todos los sistemas. Entonces, en la cara, que la cara, los hallazgos de la cara sí los vemos casi en todos los pacientes, la frente prominente, la carita triangular. A nivel de los ojos es muy frecuente encontrar el embriotoxón posterior, por eso es tan importante la valoración por oftalmología, porque esto es una alteración en la retina. A nivel cardiovascular, el hallazgo más frecuente que encontramos casi en el 80% de los pacientes es la estenosis de las ramas pulmonares. Es muy importante tener en cuenta que esta estenosis es muy periférica. Entonces, cuando el cardiólogo vaya a hacer el ecocardiograma, hay que hacerle énfasis que se sospecha un síndrome de Alagille, porque muchas veces, como la estenosis pulmonar es tan periférica, no se nota al principio. Tetralogía de Fallot podemos tener hasta en el 15% de los pacientes y también puede haber hipertensión arterial. En cuanto al riñón, está comprometido casi en el 50% de los casos. Podemos tener riñones displásicos, multiquísticos, ectópicos, en herradura o un riñón único o una pelvis bífida o una estenosis de la arteria renal y esto se puede correlacionar con la aparición de la hipertensión. Puede haber una lipidosis glomerular, entonces las manifestaciones renales son muy diversas, por eso también tenemos que buscarlas. A nivel musculoesquelético tenemos talla baja, como les conté que tenemos un grado de resistencia a la hormona de crecimiento. Casi en el 90% de los casos tenemos vértebras en mariposa y esto lo vemos a nivel de la columna dorsal, cervical y lumbar. Por eso es tan importante pedir una radiografía de toda la columna. Puede haber hemivértebra y la osteopenia secundaria a la colestasis. A nivel vascular, estos hallazgos son muy raros y no es
Como su frecuencia es tan bajita, no hay indicación de buscarlos de entrada, sino solamente en los pacientes que hacen algún grado de síntoma neurológico, pero pueden tener una estenosis de la arteria cerebral media, como es el moya-moya, o un síndrome de una aorta media. A nivel hepático, como les dije ahora, hay una hipoplasia de la vía biliar intrahepática que puede progresar con un carcinoma hepatocelular. Y esto es secundario a la colestasis severa. A nivel dermatológico, el prurito, que es de difícil manejo, y el prurito, recordemos que se da es por la concentración elevada de ácidos biliares en la sangre, los santomas que aparecen secundarios a la dislipidemia, y a nivel neurológico podemos tener la hemorragia intracraneal, que aparece por la misma coagulopatía, por la malabsorción de vitamina K o por las alteraciones vasculares cerebrales que ya les mencioné, y esta hemorragia puede ser tanto subdural como epidural o intraparenquimatosa. Acá vemos, por ejemplo, en estas fotos cómo se ve el embriotoxón posterior, cómo se ven los santomas. Los santomas son muy frecuentes encontrarlos en codos y en los nudillos de las manos, la frente prominente con las fascias patognomónicas y las vértebras en mariposa. Aquí vemos hallazgos en el sistema nervioso central, como el compromiso de la arteria cerebral media, como el moya-moya, lo vemos aquí en estudios angiográficos. Pero como les dije, de entrada no está indicado hacer este tipo de estudios en los pacientes. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico tiene unos criterios mayores y unos criterios menores. Se hace con 4 criterios mayores y 2 menores. Generalmente es compromiso cardíaco, hepático, renal, esquelético, ocular, las fases características y el compromiso vascular. Y los criterios menores son algunos cambios sugestivos, pero que se acompañan de otras manifestaciones. Con el estudio genético solamente puedo hacer el diagnóstico. Si hay antecedentes familiares positivos, pues eso me ayuda como al diagnóstico. Y si no tengo estudio genético, necesito 4 criterios mayores. Pero si tengo el estudio genético, eso ya me hace el diagnóstico y los antecedentes familiares y un criterio mayor. En cuanto a la histología, voy a encontrar hipoplasia ductal y algunas alteraciones en las imágenes. Generalmente la resonancia es normal, pero la histología no me hace el diagnóstico, porque la histología tiene hallazgos sugestivos, pero no son del todo patognomónicos, porque más adelante vamos a ver que lo vemos en otras patologías. Como les dije, lo más importante es la sospecha clínica, tener una ictericia colestásica con gamma GT elevada, con compromiso extrahepático, como ya vimos ahora. Excluir otras causas de una ictericia colestásica. ¿Y cuál es la más frecuente que todos sabemos? La atresia de vías biliares, que también va con gamma GT elevada. Recordemos que hay una pobre correlación entre el genotipo y el fenotipo, porque un paciente puede tener un síndrome de Alagille con mutaciones, pero no tener ni compromiso hepático, solo tener las fases, o tener solo compromiso renal. Entonces, hay una pobre correlación. Recordemos en esta tablita que pues, todos la tenemos muy en mente, pero la quise poner para que tengamos el diagnóstico diferencial de otras causas de colestasis en la etapa neonatal. Entonces recordemos las infecciones congénitas como el TORCH, la sífilis, el parvovirus, la hepatitis B, infecciones adquiridas como la sepsis, la infección del tracto urinario, otras enfermedades metabólicas como la galactosemia, la tirosinemia, el déficit de alfa-1 antitripsina, los errores innatos del metabolismo, la obstrucción del flujo biliar como la atresia de vías biliares, el quiste colédoco, otros síndromes colestásicos como las colestasis intrahepáticas familiares. Recordemos que aquí es muy importante tener en cuenta cómo está la gamma GT, porque cuando hay gamma GT normal, pues nos hace pensar más en una colestasis intrahepática familiar progresiva tipo 1 o tipo 2 y no pensamos en el síndrome de Alagille. Las endocrinopatías, los medicamentos o la TPN prolongada y algunos trastornos sistémicos como la insuficiencia cardíaca. Acá vemos en estas fotos pues las fases típicas
Vemos cómo esta mamá tiene pura pinta de Alagil, pero es totalmente anictérica. En cuanto a los laboratorios que voy a encontrar, en la bioquímica voy a encontrar unas transaminasas elevadas con una gamma GT elevada. En el perfil lipídico voy a encontrar una dislipidemia muy importante con el colesterol total elevado. Albúmina generalmente está normal. Los niveles de vitaminas van a estar bajos. La alteración en la coagulación, pero recordemos que es simplemente por la colestasis, por la malabsorción, que generalmente revierte fácil con vitamina K. Y algunos pacientes pueden tener la función renal alterada. Esto también hay que tenerlo en cuenta porque estos pacientes, aunque tengan la función renal normal, pueden tener anomalías renales como un riñón único, riñones en herradura, que tienen como muy limítrofe esa función renal. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque eso hace que en el momento que el paciente, si necesita el trasplante hepático haya que hacerlo, pues tenga más riesgo de falla renal por los inmunosupresores, etcétera. En cuanto a las imágenes, es muy importante hacer una ecografía, pues tanto del hígado para descartar las causas extrahepáticas de colestasis, una eco renal para ver las alteraciones renales, el ecocardiograma, como ya les dije, mirando bien esa periferia de las ramas pulmonares, unos rayos X de columna para ver las vértebras de mariposa, y la resonancia magnética cerebral solo si hay un síntoma que me sugiera un compromiso vascular en sistema nervioso central. La biopsia hepática la hago no tanto para hacer el diagnóstico, sino para descartar otras causas, entre ellas la atresia de vías biliares, la hipoplasia ductal, la colestasis genética que se acompaña de transformación gigantocelular y otras patologías. Siempre remitir a estos pacientes a valoración por oftalmología, cardiología y genética para que nos apoye con el estudio genético. Acá vemos la biopsia hepática. Entonces, como les dije, uno puede encontrar otras características que encuentro en otras patologías. Un ejemplo, la proliferación ductal es muy típica de la atresia de vías biliares y la puedo encontrar en síndrome de Alagil. Tapones biliares por la colestasis se pueden encontrar en cualquier patología colestásica y lo que sí es muy típico del síndrome de Alagil es la hipoplasia ductal. Acá vemos esa misma serie de casos que les conté al principio de la presentación de la historia natural de 731 pacientes con síndrome de Alagil en 19 países, donde vemos los hallazgos de patología y vemos cómo, pues, entre el 60 y el 70% de los pacientes pueden tener hipoplasia ductal, que es como lo patognomónico, pero también puedo encontrar proliferación ductal, que recordemos que eso es típico de síndrome de atresia de vías biliares, perdón, la transformación gigantocelular que lo hace pensar más a uno en una colestasis intrahepática familiar progresiva y los tapones biliares, pues que lo puedo encontrar en otras patologías. Entre más temprana sea la biopsia, o sea, en los niños menores de 6 meses, es más poco probable encontrar la hipoplasia ductal y también es menos patognomónica. ¿Por qué? Porque muchos niños, sobre todo los prematuros y los que fueron de bajo peso, pueden tener una hipoplasia ductal de la vía biliar y es un hallazgo esperado por un hígado sano. Entonces me puede confundir un poco. Hay un grupo que se llama el grupo GALA, que es como la casuística a nivel mundial de pacientes con síndrome de Alagil. Hasta el 2022 publicaron que tenían 1.154 pacientes, tenían una sobrevida libre de trasplante a 10 y 18 años del 57 y el 41% respectivamente, y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque muchos pacientes ni siquiera alcanzan el trasplante. Pueden vivir con su hígado nativo, ¿por qué? Porque generalmente esta patología no evoluciona a hepatopatía crónica. Encontraron que estos pacientes con síndrome de Alagil, habían algunos que les hacían un Kasai por un diagnóstico erróneo, por decirlo así, y vieron que estos pacientes que les hacían Kasai tenían una alta tasa de trasplante hepático, el 47 versus el 14%, y a veces una mortalidad un poquito mayor. Por eso es tan importante
que seamos muy juiciosos en hacer el diagnóstico y no irle a hacer un CASAI a un niño con síndrome de Alagil, porque lo que estoy haciendo es que de pronto le estoy alterando un poquito la evolución natural de su enfermedad y empeorando el pronóstico. Bueno, este es otro estudio, otra de este mismo grupo de niños con síndrome de Alagil en la literatura mundial. En el 2023, hace poquito, salió como una casuística de cómo era la sobrevida y qué nos decía, o sea, qué nos ayudaba a ver cómo le iba a estos niños. Ya había 1.433 pacientes, recuerden que hasta el año anterior habían 1.100 y pico, ya van 1.400 en 67 centros de 29 países. Es una casuística desde 1997 hasta el 2019. Vieron que en la sobrevida con hígado donativo más o menos a los 10 y 18 años es casi la mitad, entre el 50 y el 40%. Y vieron que los pacientes que tenían una bilirrubina total menor de 5 en los primeros 6 meses de vida se asociaban a mayor sobrevida con hígado nativo. Y esto es muy claro si lo pensamos correlacionando con la fisiopatología, porque pues si hay menos compromiso hepático, hay menos colestasis, entonces las bilirrubinas no están tan altas y probablemente ese hígado nativo va a sobrevivir más, por decirlo así. Vieron que los niños menores de 1 año que tenían bilirrubina total menor de 5, la sobrevida con el hígado nativo alcanzaba casi el 80%. Esto nos hace pensar y nos hace tener en cuenta que si tenemos un niño con síndrome de Alagil y que está muy colestásico, con unas bilirrubinas muy elevadas, probablemente debo ir remitiéndolo tempranamente al hepatólogo y que lo conozcan en la unidad de trasplantes, porque probablemente ese paciente va a terminar más rápido en trasplante que otro niño que no tenga este patrón, estas bilirrubinas tan elevadas. En esta casuística vieron que el compromiso hepático es el 100%, como se correlaciona con la literatura. El 90% tiene fases atípicas, la mitad tiene embriotoxón posterior, el 40% vértebras en mariposa, casi también el 40% compromiso renal, el compromiso cardíaco también lo tienen casi todos, y el compromiso vascular menos del 40%. Entonces miren que este compromiso extrahepático es como muy similar en todas las series. Aquí vemos cómo a través de los años, la línea de abajo es el tiempo de seguimiento que va de 0 a 18 años y este es el porcentaje de reacciones adversas, pues de eventos libres de compromiso hepático. Y vemos que a medida que pasan los años, pues más riesgo de compromiso hepático. Acá vemos cómo es la evolución natural. La línea roja es los pacientes que alcanzan el trasplante hepático. Estos son los pacientes que fallecen. Mire que es un porcentaje bajo. Generalmente pues les va bien con el trasplante o van con su hígado nativo. Acá vemos cómo es la sobrevida post-trasplante. También está descrito que la sobrevida post-trasplante de los niños con síndrome de Alagil es un poquito menor a la sobrevida por otras indicaciones. Y esto probablemente se correlaciona con las manifestaciones extrahepáticas asociadas, el compromiso renal, el compromiso cardiovascular y el compromiso neurológico. La sobrevida del injerto también es un poco menor. Este es un análisis retrospectivo que publicaron en el King's College desde el 80 hasta el 2005, donde tenían 117 pacientes con síndrome de Alagil. Las manifestaciones, miren que es súper parecido en todas las publicaciones, como el porcentaje de compromiso. Es muy interesante ver cómo solo el 76% de los pacientes tenían una biopsia compatible, y compatible es con la hipoplasia ductal. Casi el 10% de estos pacientes hubo que hacerles una colangiografía intraoperatoria porque estaba la duda si tenían o no atresia de vías biliares. Y 2 pacientes ya tenían CASAI al momento del diagnóstico. Recordemos, como les mostré antes, que tener CASAI a un paciente que no es una atresia, sino es una Alagil, nos aumenta la morbimortalidad de este paciente tanto en el trasplante y pretrasplante. Lo más importante es hacer el diagnóstico y una remisión temprana a un centro de patología pediátrica y trasplante. ¿Cómo voy a hacer el manejo? Entonces el manejo es
médico, el manejo de las colestasis y de las consecuencias de la colestasis, que es el manejo del prurito, el déficit de vitaminas y la hipercolesterolemia. El manejo nutricional es un pilar súper importante. Como todos sabemos, la nutrición es determinante en cualquier patología crónica. La derivación biliar externa, que ya más adelante vamos a hablar, y el trasplante hepático. En cuanto al manejo nutricional, estos pacientes generalmente tienen una pobre ingesta. ¿Por qué? Porque tienen una disgeusia, hay anorexia por unas anorexinas que libera el hígado, que a estos niños no les provoca comer, pueden tener náuseas, vómito persistente, por la colestasis y la mala calidad de vida, entonces el prurito no están tranquilos. Por la colestasis también tienen una malabsorción, una maldigestión, entonces pueden tener una insuficiencia pancreática secundaria por la colestasis tan severa. El déficit de las vitaminas liposolubles, que ya les conté las manifestaciones, pues pueden tener arreflexia, raquitismo, fracturas patológicas, alteración en el INR. Hay una disfunción endocrina de estos niños con una disminución de la hormona de crecimiento y hay una alteración en el eje GHI-GF1, que lo que hace es que el cuerpo sea como resistente a la hormona de crecimiento. Y esto también hay que tenerlo en cuenta porque estos niños normalmente no responden tan bien al manejo con hormona de crecimiento para recuperar la talla. Todo esto, además, cualquier enfermedad crónica hace que estos niños tengan un aumento del requerimiento energético que llega al 40% por encima, o sea, que tengan unos gastos energéticos basales mínimo de 140%. Como todos sabemos, la malnutrición y el fallo de crecimiento lo que van a hacer es que van a aumentar la morbimortalidad al momento del trasplante. Por eso es tan importante asegurar buenos aportes nutricionales. Como les dije, los requerimientos pueden alcanzar hasta el 150%. Es muy importante ver cuál es la vía de alimentación. Si tiene una adecuada ingesta por boca, si pueden llegar a necesitar gastrostomía o si hay que nutrirlos por sonda, pero hay que alimentarlos. Los carbohidratos deben ser más o menos las 2/3 partes de los requerimientos y deben tener suplementos de maltodextrinas. Los requerimientos de proteína pueden ir de 2 a 3 gramos por kilo día. Ellos pueden tener una atrofia vellositaria por la malnutrición, entonces generalmente se recomienda una fórmula hidrolizada para que sea de más fácil absorción y enriquecido con aminoácidos ramificados. Hasta el 50% de las grasas, hasta el 50% de los aportes deben estar en forma de grasas y de ellos ojalá tengan un alto contenido de triglicéridos de cadena media, porque recordemos que como hay una colestasis tan severa, no hay una adecuada concentración de ácidos biliares en el intestino, entonces no voy a tener una absorción de las grasas adecuada y los triglicéridos de cadena media no necesitan los ácidos biliares para absorberse. Hacen un paso directo, entonces se recomienda suplementación en triglicéridos de cadena media y 10% de LS-PUFA. Los requerimientos de las vitaminas también están aumentados. Estos pacientes generalmente requieren 2 a 3 veces las dosis usuales de vitaminas liposolubles. Y a pesar de todo esto, hasta el 50 y el 75% de los niños terminan con déficit de vitaminas liposolubles, a pesar de una adecuada suplementación. Como hablábamos ahora, ¿qué pasa con la dislipidemia del síndrome de Alagille? Pues no hay datos en la literatura que esta dislipidemia tan marcada, porque estos niños tienen unos colesteroles por encima de 400, no se ha visto que haya un aumento en el riesgo cardiovascular, pero la dislipidemia refractaria al manejo médico con santomas y todo es una de las indicaciones de trasplante hepático. Uno puede utilizar los inhibidores de la HGM-CoA reductasa para el manejo de la dislipidemia refractaria, como la atorvastatina, que tiene menos efectos de rhabdomiolisis, entonces no aumenta tanto la CPK, pero sí se debe monitorizar. En cuanto al prurito colestásico, ¿cómo lo voy a manejar? Resulta que el prurito, hay mucha gente que cree que se da por el aumento de las bilirrubinas.
pero recordemos que el prurito se debe al aumento de la concentración de sales biliares en el cuerpo. Entonces, a partir del colesterol, vamos a sintetizar los ácidos biliares que van conjugados con las bilirrubinas en una micela que va del hígado al intestino. Como tengo una hipoplasia de la vía ductal intrahepática, pues no hay un adecuado paso de estas sales biliares, con lo cual hay un aumento de los ácidos biliares en la sangre, que por eso se produce el prurito. Hay varias vías de acción de estos ácidos biliares en el prurito. Entonces, a nivel de los receptores de la serotonina, a nivel de estos receptores que se llaman MRGPX4 y a nivel de los receptores del ácido lisofosfatídico. Estos receptores están en la dermis, que van a las neuronas sensoriales, luego a la médula espinal del cerebro y es lo que va a generar el prurito. Por eso, para el manejo del prurito tenemos varias opciones. Acá vemos que cuando yo tengo una circulación adecuada de ácidos biliares, hay un receptor que se llama el receptor de ácidos biliares que hace un aumento de la circulación enterohepática para que haya una recirculación de los ácidos biliares. Pero yo también podría dar un medicamento que me inhiba este receptor para que no se reabsorban los ácidos biliares en la circulación enterohepática, así hay una disminución de las sales biliares en sangre y disminuye el prurito. Vamos a ver cómo lo puedo manejar. Entonces, el ácido ursodesoxicólico, recordemos que es un ácido biliar secundario que lo sintetizan a partir de los ácidos biliares primarios las bacterias del intestino y lo puedo conseguir de forma sintética. La dosis es de 10 a 30 miligramos por kilo día. El ácido ursodesoxicólico tiene muchísimas propiedades, es colerético, puede ser citoprotector hepático, antioxidante, tiene muchas indicaciones, lo puede usar. Puedo utilizar la colestiramina, que es un secuestrador de sales biliares a nivel de intestino para así evitar esa reabsorción. El problema es que tienen una alteración en la palatabilidad, no se absorben bien y pueden dar dolor abdominal y estreñimiento. También puedo usar la rifampicina, que es excelente en el manejo del prurito. Nos ayuda en la hidroxilación hepática. La dosis es 10 miligramos por kilo día en 2 dosis. Puede dar aumento de las transaminasas, una hipersensibilidad y producir una orina colúrica, más que colúrica como color naranjado. A nivel de los receptores de serotonina, los opiáceos, la naltrexona, pero puede dar irritabilidad y síndrome de abstinencia. La verdad no se recomienda mucho en niños. Los inhibidores de los receptores de serotonina como la sertralina se podrían utilizar, pero dan agitación y molestias gastrointestinales. Y están unos nuevos medicamentos que son los inhibidores de los receptores los receptores para absorción de ácidos biliares, que son el maralixibat y el odevixibat, que ya están aprobados recientemente y como efectos secundarios son pocos, dolor abdominal, elevación de las transaminasas y diarrea, pero más adelante vamos a ver que el maralixibat ya está aprobado para síndrome de Alagille. Es un IBAT selectivo que lo que va a hacer es que interrumpe la circulación enterohepática, aumentando esta excreción de sales biliares en la materia fecal, como les mostré, disminuye así los ácidos biliares en sangre y al disminuir los ácidos biliares, pues no voy a sintetizar colesterol, entonces puede también disminuir un poquito el colesterol. Tiene pocos efectos secundarios, entre esos puede haber dolor abdominal, diarrea y elevación de transaminasas. Está aprobado desde septiembre del 2021 para síndrome de Alagille en niños mayores de 1 año con prurito intratable con muy buenos resultados. Aquí está la dosis y este es el estudio ICONIC, donde el maralixibat fue aprobado para el síndrome de Alagille. Fue un estudio multicéntrico que se hizo con 31 pacientes de síndrome de Alagille que les hicieron un seguimiento a 48 y 204 semanas. Inicialmente se les dio maralixibat, luego se hizo una randomización, se les dio placebo a la mitad y a la otra mitad maralixibat y luego a todos maralixibat y se vio a ver qué pasaba. Hubo una notable disminución de ácidos biliares en sangre y así a su vez una disminución del prurito que se mantiene en el tiempo con pocos efectos secundarios.
Recordemos que una de las principales indicaciones de trasplante, como estos niños no hacen hepatopatía crónica, es el prurito inmanejable. Y pues este medicamento nos ayuda a controlar el prurito, entonces es muy buena opción terapéutica en estos pacientes. Acá vemos unas publicaciones de cómo cambia la calidad de vida de estos niños o de los pacientes con síndrome de Alagille que les dan maralixibat, y definitivamente cambia dramáticamente el prurito, mejora la calidad de vida y tiene pocos efectos secundarios. En cuanto a la derivación biliar externa, cada vez está más en desuso. El principio de este manejo es pensando en que si se hace una derivación biliar que vaya a la piel, pues entonces va a haber una disminución de ácidos biliares en el intestino y así se inhibe la circulación enterohepática. Tiene, pues, el principio fisiológico es bueno, puede tener resultados, pero tiene otros efectos secundarios. Al no haber bilis en el intestino, pues entonces va a haber mala absorción, puede haber diarrea y no siempre mejora el prurito. No solo se ha descrito en síndrome de Alagille, sino también en las colestasis intrahepáticas familiares como el FIC1, que se acompaña de talla baja, diarrea crónica y que el trasplante no nos cambia pues del todo la patología. La derivación biliar externa está indicada. Es una buena opción, pero pues como le digo, no hay mucha experiencia en muchos centros ya, porque esto se hacía más antes. Este es un ejemplo de un paciente mío con síndrome de Alagille y una derivación biliar externa que le hicieron fuera del país. Sí tenía, pues se le había controlado el prurito. Este es una casuística de 50 pacientes, 20 de ellos con síndrome de Alagille que les hicieron una derivación biliar externa. Sí hubo mejoría del prurito, el colesterol y los síntomas, pero 6 pacientes fueron a trasplante hepático por deterioro pues, de la patología. En cuanto al trasplante hepático, 20 a 30% de los niños con síndrome de Alagille terminan en trasplante. ¿Cuáles son estas indicaciones? Una colestasis severa refractaria al manejo, que sigan con retraso postestatural marcado, que no logre un adecuado suplementos nutricionales, que tenga un prurito que sea intratable o una dislipidemia refractaria y el pequeño porcentaje de pacientes que evolucionan con hepatopatía crónica e hipertensión portal. El donante vivo en este grupo de pacientes sigue siendo una opción, pero sí se recomienda siempre a los donantes, pues como pueden ser Alagille, siempre hacer una biopsia versus un estudio genético. El estudio genético puede tener un hígado normal y ser portador de Alagille, entonces en algunos centros sí preferimos mejor tener la biopsia, demostrar que no hay hipoplasia de la vía ductal intrahepática. Y algo que es determinante es que el grado de compromiso renal y la cardiopatía que tenga el paciente nos va a determinar si el paciente es candidato o no a trasplante hepático, porque esto pues aumenta la morbimortalidad. La sobrevida a un año, como les dije al principio, es un poco menor que por otras indicaciones. En la literatura se reporta más o menos el 80%, porque el compromiso renal, cardiovascular y neurológico pueden alterar el pronóstico. El compromiso multiorgánico de estos pacientes hace que sea un reto para el manejo perioperatorio. Hay pacientes que tienen cardiopatías tan severas que por ahora son inoperables, entonces hay que corregir primero la cardiopatía antes de pensar en el trasplante o esperar que gane peso para corregirle la cardiopatía y luego el trasplante. Entonces esto hace que uno tenga que ser muy juicioso con este tipo de pacientes. Tener en cuenta que el trasplante me va a mejorar la hepatopatía y el estado nutricional, pero no me va a recuperar la talla porque ellos tienen una talla baja genética, por decirlo así, ni tampoco me va a mejorar el compromiso de otros órganos. Aquí hablo del riñón. Recordemos que ciertos inmunosupresores son nefrotóxicos y estos niños ya tienen una función renal limítrofe si lo comparamos con otro niño que no tenga síndrome de Alagille. Entonces debemos ser muy juiciosos en evitar pues como daños a otros órganos en el momento del trasplante. En cuanto al donante vivo, pues hacemos con lóbulo izquierdo, segmento 2 y 3. Aquí vemos en el hospital de Bicêtre, en Francia,
la historia de 163 niños con síndrome de Alagille entre la década de los 60 y el 2000. De estos 163 niños solamente hicieron 44 trasplantes entre los 2 años y 9 meses y los 28 años. Como ven, es un espectro muy grande. La sobrevida global a los 10 años y a los 20 años fue del 68 y 62%. 31 pacientes hicieron una colestasis tardía y no requirió trasplante. La sobrevida con el hígado nativo fue entre 77% a los 10 años y 51% a los 20 años, y la sobrevida total alcanza el 70%. Y esta sobrevida es más baja dada por el compromiso de otros órganos. La indicación de trasplante en estos pacientes fue prurito en 36, santomas, y solamente 5 tenían hepatopatía terminal. Esto es otra publicación de 9 niños que trasplantaron con síndrome de Alagille con una edad promedio de 4.7 años. La sobrevida a 5 años fue el 88%. Esto es como lo que tenían al diagnóstico, que se correlaciona mucho con la literatura. Y esta es unas publicaciones de varios centros a lo largo del tiempo y que muestran su sobrevida. Si vemos en el 93, la sobrevida de trasplante de esta casuística de 23 niños era el 57%, pero también con la mejoría en la técnica quirúrgica, el entrenamiento de los centros de trasplante, los nuevos medicamentos, optimizar el estado nutricional, muchos factores a nivel del tiempo, pues la sobrevida de los pacientes con trasplante tiende a mejorar. En nuestra serie, hasta junio del 2021, teníamos 435 niños trasplantados. De estos, el 3% la indicación es síndrome de Alagille. Vemos que las indicaciones de trasplante, pues la más frecuente en nuestra serie y en toda la literatura es atresia de vías biliares, seguido de las colestasis genéticas, falla hepática, los tumores cada vez cobran más fuerza como en las indicaciones del trasplante. Hasta ahora tenemos 20 pacientes trasplantados con síndrome de Alagille, con una sobrevida de 5 años que va de 75%, que si la comparamos con la sobrevida global por otras indicaciones sí es menor, porque a 5 años la sobrevida global de nuestra casuística es 89%, y actualmente solo tenemos 7 pacientes en seguimiento, porque se han ido a seguimiento en otros centros o por lo que sea. Acá vemos más historias de mi paciente. Por ejemplo, esta es una familia con 2 hermanitos Alagille y la hermanita no es Alagille. Probablemente la portadora es la mamá que tiene la carita. Para terminar, quería traerles este caso que justo me llegó la semana pasada de una paciente que me remitió una colega que quiero mucho aquí en Cali. Es una niña de 2 años y medio que tiene prurito desde el nacimiento, con escasa ganancia ponderal. Solamente me traía una elevación de transaminasas alrededor de 150 con una gamma GT de 131. Si ustedes le ven, tiene unas lesiones en rodilla que no se ven bien, que parecieran santomas, pero yo no tenía perfil lipídico, nada, o sea, la conocí hace 5 minutos. Me llamó la atención la carita y le pregunté a la mamá que si había alguien en la familia. Y me dice que tiene un tío de 30 años que tiene la misma clínica y que le han dicho toda la vida que lo que tiene es alergia porque se rasca mucho. Y esta es la cara del tío. Obviamente les estoy haciendo estudios, voy a descartar un síndrome de Alagille, pero lo que quiero es que veamos que las manifestaciones son muy variables. Esta niña es anictérica, pero tiene la carita rara, las tranzas altas, entonces siempre lo he dicho, uno no busca lo que no sabe, siempre tengamos en mente que cuando tenemos carita rara, prurito, que no entendamos por qué, las trazas un poquito altas, pues es un diagnóstico diferencial que tenemos que descartar. Para concluir, el síndrome de Alagille es el síndrome colestásico genético más frecuente, con compromiso multiorgánico. La colestasis severa es la responsable de la mayoría de las complicaciones. Es poco frecuente que evolucione a hepatopatía crónica. Es muy importante sospecharlo para hacer un diagnóstico de un manejo oportuno
como vimos al principio, a veces hacer un Kasai a un niño con Alagil lo que hace es alterarle un poquito pues como su historia natural de la enfermedad y favorecer como el aumento de la mortalidad. El pilar del tratamiento es el manejo del prurito y el soporte nutricional. Más o menos 11% van a tener síntomas de hepatopatía terminal al momento del trasplante, miren que es muy bajo. Y la principal indicación del trasplante es el prurito, la colestasis severa, como vimos. También tengamos que en cuenta que hay nuevos manejos para el manejo del prurito, que los tenemos que tener en cuenta, que ya los tenemos disponibles. La rifampicina, por ejemplo, es un medicamento que tenemos hace mucho tiempo, muy bueno para el prurito, que no mucha gente lo conoce. Ahora tenemos el maralicibat con buena respuesta, para mayores de 1 año ya está aprobado. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado, si tienen alguna duda. Muchas gracias, doctora, por su charla, por toda su experiencia, mostrarnos toda su experiencia. Quiero invitarlos para que pongan sus preguntas si todavía no las han puesto. Por acá ya tenemos unas iniciales. La primera es cómo estamos en Colombia de registro en bases de datos, en Civigila, en este tipo de plataformas. Mal, desafortunadamente mal. Pero ese es el plan, empezar a hacer un registro. Ese es el plan, empezar a hacer un registro. Yo creo que cada uno va teniendo el registro en su centro, pero en Colombia no hay. No lo conté, pero la Alagil es una enfermedad huérfana por la incidencia, como les dije, que es de 30.000 a 70.000 recién nacidos vivos. Sabemos que enfermedad huérfana pues cumple los criterios. Se puede pues, meter como en el Civigila, pero no hay registro. Gracias, doctora. Por acá preguntan que si es necesario remitir o si es su recomendación remitir a todos estos niños a genética. Yo pienso que sí. Yo pienso que cada vez la medicina se va como subespecializando más en las ramas. Y esto yo creo que es una fortuna para muchos pacientes porque lo que permite es tener un diagnóstico y un manejo como más exquisito, por decirlo así, y adecuado. Como vimos al principio, en el diagnóstico es clínico. La biopsia, como estos niños no evolucionan a hepatopatía crónica, entonces no hacen cirrosis, la biopsia no me va a apoyar tanto. Y si tengo un estudio genético, pues es que ya está y me ayuda muchísimo. Entonces yo pienso que sí. Y también remisión temprana al hepatólogo o al que lo conozca un centro de trasplantes, porque aunque la mayoría no necesitan trasplantes, sí es muy importante que esté en un centro especializado de hepatología para el manejo. Listo, doctora. Por acá veo otra pregunta que cómo ve las limitaciones, si las hay, o qué podríamos hacer al respecto con las limitaciones ante el acceso a estas nuevas terapias en Colombia y en Latinoamérica. Pues yo creo que ya, por ejemplo, esta nueva terapia ya está aprobada por el INVIMA, se puede mandar. La indicación es en mayores de 1 año. Hay algunas publicaciones y algunos estudios que lo están usando antes, pero pues aquí en mayores de 1 año. La indicación es clara, el prurito refractario. Pues limitaciones en la salud siempre hay, pero yo creo que las necesidades se crean. Entonces, simplemente es como ser juicioso con diagnosticar a los pacientes y hacerles el seguimiento y el medicamento para el que lo necesite. Muchas gracias a ustedes. También lo que necesiten, pues me contactan. Yo trabajo en el Valle del Lili, las dudas que tengan, el apoyo que necesiten. A veces son cambios muy sutiles de este tipo de pacientes, pero pues lo importante es sospechar. Y cuando tengamos un caso, pues recordemos que uno puede buscar en la familia quién pueda tener el diagnóstico pues, para poder también ayudarlo. Tener en cuenta que las indicaciones del trasplante son muy claras y también las indicaciones de los nuevos medicamentos. O sea, hay Alagil que no tienen prurito severo, entonces todas las cosas para el que las necesite. Hay otras preguntas. Dicen que si desde el punto de vista de las complicaciones es frecuente encontrar complicaciones del tipo respiratorio
y asociadas a otras cosas como neumonía o, por ejemplo, COVID aumentadas. Estos pacientes, el compromiso de infecciones a repetición más es por el compromiso nutricional secundario a la malabsorción. Entonces son niños que son bajitos de peso, que comen poquito, entonces tienen bajas reservas nutricionales y esto los hace más susceptibles a infecciones. Y acá también preguntan que si existe actualmente en Colombia la forma de llevar muestras desde regiones como Pamplona. No, pero sí hay laboratorios, bueno, eso nos toca en Colombia, hay laboratorios que ayudan con los diagnósticos genéticos, porque a veces es muy difícil el acceso a que la APS autorice el exoma, etcétera. Entonces, si tienen la sospecha o un caso de índice, pues lo pueden contactar a uno, no sé si ahora por el interno, con mucho gusto les doy mi correo, mi número, y podemos buscar la formación de un paciente sospechoso, cómo se le puede ayudar para hacer el diagnóstico. Por acá también nos preguntan que si siempre tendremos GGT aumentada en el síndrome de Alagil. Si hay compromiso hepático, sí, si no, no, porque si no hay compromiso hepático, como les dije, es muy variable. Si no hay compromiso hepático, transaminasas normales, gamma GT normal y no hay colestasis, ni siquiera hay prurito. Desde la consulta externa o en control de crecimiento y desarrollo, ¿qué tips nos recomienda? Las carita rara, la colestasis, el prurito. Recordemos que para tener una colestasis no hay que estar ictérico, porque el aumento de los ácidos biliares en sangre es lo que produce el prurito y eso es colestasis también sin tener que tener bilirrubinas elevadas. Entonces no hay que estar amarillo para tener pues, un cuadro colestásico. Si un niño tiene talla baja, carita rara, así no tenga compromiso hepático, pero tiene la carita típica o cardiopatía, pues sospecharlo. Y finalmente nos preguntan, pues, cómo acceder un poco a su número o al contacto directo. Nos pregunta el doctor Carlos Pera. Pues si quieren lo dicto aquí o lo anoto aquí en una diapo, lo que digan 311, no sé, o lo escribo en el chat, no sé lo que me digan. Ah, pero el chat no sale, ¿tú lo escribes? 311, voy a hacer una cosa aquí, a ver si se puede. Voy a escribir aquí en un cuadro de texto, voy a poner mi número y mi correo. Y ahí les queda. También para lo que necesiten, de una ayuda de un paciente o una remisión, lo que sea. Saben que somos pocos hepatólogos pediatras en Colombia, pero pues aquí estamos es para ayudar y todos somos colegas y lo que nos importa es que los niños estén bien. Por acá me dicen que no pueden ver el número que compartió. No sé si quiere pues decirlo acá en voz alta y lo anotamos. Anótalo, 311 Sí. 321 1010 y mi correo V de Verónica Sí. Botero, que es el apellido, _ O de Osorio, que es mi segundo apellido, @hotmail.com. Muchísimas gracias de nuevo. Ya ahora sí respondimos las preguntas y se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias otra vez a todos por la participación, a la doctora, a la sociedad. Nos Muchas veremos gracias. en un próximo evento. Muchas gracias.